darse cuenta. Entonces es muy probable que al tener esa hiperglicemia sostenida, cuando ya llegue a consulta, pueda tener complicaciones crónicas. Por eso, lo dijimos la vez pasada, paciente diabético tipo 2 que se diagnostique hoy debe tener todo el estudio mandatorio. Y el estudio es un examen físico completo y los exámenes paraclínicos básicos, electrocardiograma, microalbuminuria, pruebas de función renal, todo. Y debe tener un examen oftalmológico. Si nosotros no lo podemos hacer, debemos remitirlo al oftalmólogo para que le haga un examen oftalmológico completo. Y una vez con todos esos exámenes, nosotros ya podemos establecer si tiene o no tiene algún compromiso. Y el otro examen que se debe hacer es el examen neurológico. Y el examen neurológico del paciente diabético tipo 2 no es solamente ver si está caminando bien, si no tiene ninguna pareja. Gracias. Muchas gracias. Era que lo tenían guardado. Sí, Listo, mano, muchas gracias. Para explicar las complicaciones crónicas del diabético se han propuesto múltiples vías fisiopatológicas. Dentro de esas se mencionan la vía de los polioles, el aumento de la NADPH, la glucosilación de las proteínas, que de ahí deriva también el estudio de la hemoglobina glicosilada, y los productos finales de la glucosilación avanzada. ¿A qué lleva todo esto? Todo esto lleva a que esas proteínas estructurales de las células y tejidos se vayan dañando. Eso es lo que da origen a la vasculopatía, tanto microangiopática como macroangiopática. Yo no me voy a detener en esto pues porque ya lo hemos mencionado. Dentro de las complicaciones crónicas, la principal, porque va a marcar de cierta forma gran parte del pronóstico de las consultas del paciente, está la nefropatía diabética. Y aquí simplemente vamos a mencionar los aspectos generales porque ya la hemos mencionado cuando hablamos de enfermedad renal. Es la principal causa de enfermedad renal terminal o de insuficiencia renal terminal. 35% de los diabéticos tipo 1 van a presentar nefropatía, por lo menos después de 2 años de diagnóstico si no se controlan adecuadamente. El 10% de los diabéticos tipo 2 al momento de la consulta, al momento del diagnóstico inicial, ya pueden tener algún grado de nefropatía. Pues que es tan importante hacerle todo el estudio al paciente. La microalbuminuria, como lo habíamos dicho, es el principal marcador, y acuérdense que hace parte de la clasificación también de la enfermedad renal. Esa A1, 2 y 3 que aparecía en el examen y que todos decían, pero es que la A no existe, esa es la de la albuminuria. Y cuando uno tiene una nefropatía diabética va a ir desde el estadio 1 al estadio 5. En el estadio 1 hay una hiperfiltración hasta el estadio 5 donde ya hay una falla renal terminal, donde se da toda la glomerulosclerosis y se da toda la expresión clínica. Lo importante en la nefropatía diabética en el paciente que ya está establecido, que no la tiene todavía, es prevenirla. ¿Y cómo se previene la nefropatía diabética? Esencial, buen control de la diabetes.
Fundamental, el buen control de la diabetes. Mientras usted pueda tener al paciente en metas, está retrasando la probabilidad de que el paciente haga una nefropatía diabética. Lo segundo, en el paciente que empieza con alguna microalbuminuria incipiente, leve, el uso de IECAS, o si están contraindicados los IECAS por todos o alguna cosa, los ARA2 son los que mejor respuesta han dado en el paciente diabético. Obviamente, si yo tengo un paciente diabético y a la vez es hipertenso y todavía no tiene compromiso renal, pues como antihipertensivo lo ideal sería darle un IECA o un ARA2, porque estamos haciendo un doble o buscando un doble beneficio: controlar la presión y evitar que se dé la nefropatía diabética. Y lo otro importante es ya al final la terapia de reemplazo cuando el paciente lo requiere porque tenga una insuficiencia renal avanzada. Las otras medidas en el paciente diabético se cumplen como cualquier paciente que tenía una nefropatía inicial o que tenía una enfermedad renal tipo 1, tipo 2, que es evitar los nefrotóxicos, evitar los medios de contraste, etcétera, etcétera. Cuando yo tengo el paciente con nefropatía diabética, aún el paciente sin nefropatía diabética, yo debo tener mínimo una valoración anual. ¿Valoración anual de qué? De la función renal y de la microalbuminuria. Recuerden que estamos diciendo que la microalbuminuria es el marcador inicial de esa nefropatía. Por eso el paciente debe tener una microalbuminuria mínimo una vez al año. En algunos protocolos se recomienda cada 6 meses. Pero una cosa que es fundamental y que da muchas veces lugar a error es que para yo tener un buen valor de una microalbuminuria debo tener al paciente compensado de su diabetes. ¿Por qué? Porque si el paciente no está compensado, el paciente va a tener glucosuria, va a tener proteinuria, va a tener todo porque el umbral renal se está sobrepasando. Entonces, para que esa microalbuminuria sea verdaderamente representativa, la glicemia debe estar controlada. Ya habíamos visto las diferentes formas como se mide la albuminuria, que puede ser con relación a la creatinina sérica, la albuminuria, y se comienza el tamizaje anual, idealmente 5 años después del diagnóstico en la diabetes tipo 1. Acuérdense que dijimos, el paciente diabético tipo 1 comienza las complicaciones a partir del segundo año si no ha estado bien controlado. Si el paciente se mantiene bien controlado, muy probablemente después de los 5 años. Y en el diabético tipo 2, al momento del diagnóstico. Recordarles entonces lo que habíamos hablado de la clasificación de la enfermedad renal en términos generales y con relación a la albuminuria. Aquí con relación a la tasa de filtración y aquí con relación a la albuminuria. Entonces, en la nefropatía, las prevenciones, la primaria, evitar la aparición y depende de un control adecuado de la glicemia, control de la presión, control de los demás factores de riesgo y evitar nefrotóxicos. La prevención secundaria es detener la progresión. Recuerden cuando hablamos de enfermedad renal crónica, que había unos desencadenantes y había unos factores que promovían el progreso de la enfermedad renal. En este caso, el desencadenante es la diabetes y el que lo promueve también. Es decir, la diabetes me la inicia y si yo no la controlo, va a seguir el problema empeorando. Entonces, nuevamente, la secundaria es el control de la glicemia, de la hipertensión, el uso de IECAS o ARA2. También se pueden utilizar los calcioantagonistas. No ofrecen la misma protección renal que los IECA y los ARA2, pero si el paciente es alérgico o no podemos utilizar estos, hay que utilizar otra cosa, sobre todo si necesitamos controlar la presión. ¿Podemos utilizar combinaciones? Sí, pero ojo, combinaciones de IECA y ARA2, no. Hubo un estudio hace mucho tiempo que se llamaba el estudio ONTARGE, donde combinó los IECAS y los ARA2 y el único beneficio, o en el único caso que se vio un beneficio de combinar los dos, IECA y ARA2, fue en los pacientes que tenían una proteinuria severa, porque ese es uno de los efectos que tienen estos medicamentos, disminuir la proteinuria. Sin embargo, cuando siguieron el estudio vieron que los efectos adversos en cuanto a retención de potasio, etcétera, eran peores. Entonces, por eso la recomendación es utilizar solamente uno de los dos y no los dos. ¿Se pueden utilizar diuréticos? Sí. Y acuérdense que había un mito desde hace mucho rato que decía
que las tiazidas no se debían utilizar en el diabético. De hecho, en cualquier persona, así no sea diabético, las tiazidas son hiperglicemiantes. Pero, como decía mi abuela, ni tanto que queme al santo, ni... Eso no aprendieron. Eso no cae en el examen, tranquilo. Uno puede utilizar las tiazidas en un paciente diabético. ¿Qué es lo que tiene que asegurarse? El control de la diabetes. Eso mismo sucedía con los betabloqueadores. Se decía que los betabloqueadores no se deberían utilizar en el paciente diabético. ¿Por qué? No porque sean efectos hiperglicemiantes, sino porque el betabloqueador frena la respuesta a la hipoglicemia. ¿Cómo responde un diabético a la hipoglicemia? Con catecolaminas, con taquicardia, con sudoración. Y si usted está tomando betabloqueador, eso se lo frena. Entonces decían, no utilice betabloqueador en un diabético. Eso tampoco es verdad. ¿Qué es lo importante? Que usted tenga a su paciente bien controlado y bien monitorizado. Porque si no, entonces a un paciente diabético que le da un infarto, entonces no le vamos a dar betabloqueador. Muy bien, evitar los nefrotóxicos y controlar las comorbilidades. Y ya la prevención terciaria, que ya es cuando el paciente ya tiene una insuficiencia renal avanzada, es las terapias, someterlo a terapias de reemplazo renal, bien sea diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal o el trasplante renal. En la oftalmopatía diabética ya habíamos dicho, se habla mucho de la retinopatía y en realidad deberíamos hablar de oftalmopatía porque son diferentes y numerosas las afecciones que produce la diabetes a nivel del ojo. Miren, las cataratas aumentan, el glaucoma aumenta, es la segunda causa de severa en todos, es la primera causa en los adultos, la retina es la más afectada pero se afectan también los otros y se debe valorar en el diabético tipo 2 cada año. O sea, cada año el paciente diabético tipo 2 debería ir con el oftalmólogo a que le haga una buena evaluación oftalmológica. Y se puede clasificar ya cuando hay la retinopatía en retinopatía no proliferativa, preproliferativa, la retinopatía proliferativa y la maculopatía donde el paciente ya no ve ni esa. Y tenemos diferentes formas, como se van viendo los exudados, hasta que ya hay una maculopatía y el paciente pierde la visión. ¿Hasta dónde llegamos los médicos generales y nosotros los internistas después de pasar por el control de la diabetes y evitar que lleguen? Hasta sospechar el diagnóstico, hasta hacerle un fondo de ojo y de pronto ver que hay algún grado de retinopatía. Y ahí para adelante es del oftalmólogo. Mándelo al oftalmólogo y él verá que le somete a qué, a la fotocoagulación con láser o a los diferentes procedimientos que tengan dependiendo de la patología que tenga el paciente. En la retinopatía diabética, para poder evaluar bien, acuerden que al paciente hay que hacerle una dilatación de pupila, por eso es que hay que mandarlos al oftalmólogo, que ellos son los entrenados para eso. Igual, 5 años después en el diabético tipo 1, al momento del diagnóstico en el diabético tipo 2 se debe empezar el examen y se deben hacer más frecuentes en mujeres embarazadas, en pacientes que tengan ya una retinopatía diagnosticada, etc. El manejo, retrasar la aparición, como siempre, controlando adecuadamente la glicemia, el control de los factores de riesgo y ya la terapia con láser y todo lo que le ofrezca el oftalmólogo a estos pacientes. El otro punto importante es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es una complicación que en algunos textos la describen como la más frecuente y precoz del paciente diabético, sobre todo el diabético tipo 2. Cuando ustedes evalúan un paciente tipo 2 y lo están diagnosticando en este momento, ese paciente ya les dice que siente ardor en las piernas o que siente parestesias o que hay cambios de temperatura. Eso es simplemente una manifestación de una neuropatía que ya tiene el paciente. Por eso es que muchas veces pasa subvalorada, porque es que a los viejitos, sí, es que eso ya es la artrosis, eso es la vejez, eso es la secuela, o eso es la PB. Valorar el diagnóstico cada año. Y para valorar el diagnóstico, sobre todo en las fases iniciales, que es la neuropatía sensitiva, se utilizan estos filamentos. Esto es un filamento que es delgaditico como un pelo y empiezan, pero obviamente más rígido, y empiezan a hacerle punción en diferentes áreas de los
plantas de los pies para determinar dónde hay sensibilidad o no. Esta valoración se debe hacer en todo el paciente diabético tipo 2 al momento del diagnóstico y se debería repetir cada año. En el diabético tipo 1 ya dijimos después de 5 años. Si ustedes ven, para lo que ofrece nuestro sistema de salud de ahora y las HPs, evaluar un diabético de primera vez no se hace en 20 minutos como son la mayoría de las consultas, y menos en las de ahora que están pidiendo que la consulta sea de 10 minutos. Pero esto es una consulta que tiene por lo menos una hora en un diabético nuevo. Por eso el paciente, anteriormente cuando yo hacía consulta, cuando el paciente era nuevo, tenía una valoración por diabetes o por hipertensión, la consulta que daban era de 40 minutos. Después la bajaron a 30, ya quién sabe en cuánto va. Ya le dicen al paciente, traiga usted todo el cuestionario resuelto y aquí se lo archivamos y punto. Muy bien. Entonces, para esta neuropatía hay que hacer la inspección adecuada del pie, todas las estructuras que tiene. Y aquí empezamos a hablar de uno de los aspectos que ustedes han visto seguro en sus prácticas, que es el pie diabético. El pie diabético es una complicación seria y es una complicación que comparte elementos de la neuropatía, la vasculopatía y las alteraciones en el eje o en la biomecánica de estos pacientes, que hace que empiecen a tener posturas anormales y eso los lleva a que hagan callosidades, a que hagan artropatía de Charcot y todas estas cosas. Entonces hay que inspeccionar bien el pie, estructura y deformidad, temperatura, úlceras distales, y a estos pacientes a los que hay que decirles que tengan mucho cuidado con meter los pies en agua caliente, porque están muy cansados, porque ellos pierden la sensación térmica y el agua está hirviendo, ellos meten ahí, no sienten nada y terminan con una quemadura y no la sienten. Hay que hacer la valoración neurológica, como les decía, con el monofilamento, con la vibración. Las vibraciones anteriormente todos en los consultorios teníamos el martillito reflejo, eso ya no se usa, pues ya ni lo ponen en los consultorios porque lo roban o porque la EPS está ahorrando costos y no compra martillos, o compra uno de esos de ferretería grandes y uno lo hace con eso. Y teníamos el diapasón, pero el diapasón viejo, no los diapasones los que son músicos, no los diapasones de ahora que son electrónicos y todas las cosas, no el diapasón de horquilla. Y el diapasón de horquilla, que era como una frecuencia de 440 Hz, uno lo ponía a vibrar y se lo ponía al paciente en las diferentes prominencias óseas de las extremidades para que detectara la sensibilidad vibratoria. Y esa era una forma de hacerlo en estos pacientes. En el diabético y en otro paciente que era importante y que lo hacíamos en esa época cuando la semiología era importante, era en el paciente con anemia por deficiencia de vitamina B12, porque ellos comienzan a tener alteraciones neurológicas y ellos comenzaban a perder, una de las cosas que se comenzaba a perder era la sensibilidad vibratoria, eso se llama apalestesia. La apalestesia es la pérdida de la sensibilidad vibratoria y lo hacíamos en ese tipo de pacientes. La neuropatía dolorosa, no encontramos signos físicos, pero el paciente nos empieza a referir diferentes tipos de dolores que son inexplicables. En cualquier zona, en cualquier parte. Y también se pueden presentar neuropatías autonómicas, y son los pacientes diabéticos que comienzan a tener taquicardias inexplicadas, o bradicardias o hipotensiones, porque hacen una neuropatía autonómica. En todas las neuropatías, ¿qué debemos hacer? Prevenir, fundamentalmente, mediante el control de la glicemia, un control adecuado. No hay tratamientos aprobados para revertir la neuropatía ya establecida. Todos los tratamientos que nosotros estamos haciendo son tratamientos que han demostrado que pueden servir en algunos, pero que no son absolutos en todos. El darle la gabapentina, la lírica, los antidepresivos, la carbamazepina como estabilizadores de membrana y todas las cosas, son tratamientos que usamos y vamos a seguir usando porque no hay nada más, pero no está el tratamiento específico que nos diga, sí, esto es lo que le va a servir. En la neuropatía dolorosa utilizamos los antidepresivos, los anticonvulsivantes, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, además que utilizamos analgésicos.
obviamente. En las neuropatías de fibra larga, pues existen algunos tratamientos que son ya con ortesis, con hacerle prótesis a los pacientes para evitar esas maniobras que los van a llevar a sentir más dolor, o ya vienen los tratamientos con fisioterapia o los tratamientos quirúrgicos. Y en las neuropatías de fibra corta también, la protección de los pies. A los pacientes diabéticos y sobre todo a los viejitos hay que decirles que tienen que comprar un buen calzado. Esos calzados a veces de mocasines con costuras alrededor, donde están las costuras les empiezan a hacer lesiones en la piel, y ese es el origen a una neuropatía diabética. No usar los zapatos ¿A qué hora se deben comprar los zapatos? Ni riesgo, se deben comprar entre las 4 y las 6 de la tarde, porque es la hora donde usted está más hinchado en los pies. Si usted los compra temprano ya no le sirven por la tarde y los tiene que devolver, o tiene que buscar quien se los dome, como decía la abuela. Yo tengo un hermano que un día vino acá, vive en otro país, y el otro hermano salió a comprar los zapatos, que están yo te los domo, y se quedó tan domado que fue con ellos. No los volvió a ver. Entonces, a las 5 de la tarde es la hora de comprar zapatos. Utilizar las cremas emolientes para lubricación de la piel, para que el paciente no se erosione. Hay que tener mucho cuidado con la tiña, los hongos, el pie de atleta, porque por ahí pueden empezar a ingresar las infecciones, como ya vimos, erisipela, celulitis, hasta darle origen a una úlcera del pie diabético. Y entonces llegamos al pie diabético y ya habíamos dicho la importancia, es la primera causa de amputación no traumática. Y utilizamos la clasificación de Wagner, no el compositor, sino este otro señor, que va desde el grado 0 hasta el grado 5. El grado 0 es el pie en riesgo. ¿Cuál es el pie en riesgo? Es el diabético. Ahí empezó el riesgo. ¿Cierto? El grado 1 es una úlcera superficial, el grado 2 es una úlcera más profunda, pero que no hay compromiso óseo, o sea que ya tiene absceso, compromiso del tejido celular subcutáneo. El grado 3 es una úlcera más profunda, pero que ya llegó hasta el hueso, o sea que hay osteomielitis. El 4 es una gangrena localizada y el 5 es una gangrena extensa. ¿Qué aumenta el riesgo de tener el pie diabético? Obviamente en el diabético, que tenga neuropatía, que ya tenga una vasculopatía, que haga una infección, el trauma repetido por las malas posturas y las alteraciones mecánicas también por la postura. ¿Qué otras cosas favorecen el desarrollo del pie diabético? La edad avanzada. Mientras más duración tenga la diabetes, es más frecuente en el sexo masculino, se afectan más los estratos socioeconómicos bajos, los factores sociales como el vivir solo. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, y yo no sé si ustedes lo ven en los centros de prácticas, por lo menos en el Marco Fiel sucede todos los días. Todos los días en las salas tenemos 3, 4 pacientes viejitos que viven solos, que están llevados del berraco, que ya no ven ni para ponerse la insulina, etc. El pobre control de la glucemia y el tener otras complicaciones. Entonces aquí viene la otra enseñanza. El diabético tipo 2, que le encontremos una complicación, búsquele las otras porque van de la mano. Si tienen el mismo fundamento fisiopatológico, hay que buscarle las otras. ¿Cómo se maneja? Primero, la prevención, con todas las medidas que acabamos de decir. Control de la glicemia, evitar los traumas, evitar la vasculopatía, control de los otros factores de riesgo, etc. Control de las comorbilidades, valoración en cada visita. En cada visita hay que quitarle los zapatos, las medias, usen mascarilla porque a veces uno se gana unos honores, y sobre todo cuando uno trabaja por allá en pueblos y en eso. Entonces llegan todos los campesinos, doctor, me quito la ruana, ni se le ocurra, porque eso levantan esa ruana y eso huele a 1000 demonios. Eso es verdad. Calzado adecuado, disminuir la presión. A los pacientes hay que enseñarles que usen plantillas. Por favor, a los viejitos, y todos los que tenemos viejitos, y todos los que vamos a ver viejitos, y ya llegamos a los viejitos, no estamos ahí. Hay que empezar a decir que el bastón es necesario. Hay que enseñar. Los viejitos se niegan a usar bastón. Usted ve lo que elabora un paciente de edad, el duelo para usar un bastón.
Yo lo viví en mi casa con mi mamá y casi que no, entonces tuvimos que hasta que salió el bastón de 3 paticas con luz y todo eso. Ella feliz, fue la única forma de convencerla. Venga, que tiene linterna y todo. Claro, tiene que ser así, pero hay que enseñar. Esta es la ley natural. Yo ya les conté alguna vez que este fue el enigma que le puso el oráculo a Edipo para que lo resolviera. Pues ahí tiene. Muy bien. Ahora, viene entonces cuando el paciente ya tiene el pie diabético, la pregunta es, bueno, ¿cómo se maneja y dónde lo manejamos? Que es una de las, ahora que estamos en toda la ley de disminuir hospitalizaciones, racionalizar costos y todo eso, entonces plantearse, bueno, o hay que hacerlo hospitalario o hay que hacerlo ambulatorio. Esta es una pregunta que hoy en día es puramente teórica y está en los textos y en las guías, porque en la práctica todo el que tenga pie diabético se hospitaliza. Es más, hospitalizamos hasta los exámenes y no al paciente. Entonces del laboratorio nos llaman, venga que le dio alta el azúcar de una vez por urgencia, no preguntan si tiene nada y no tiene el azúcar alto. Entonces debemos definir si lo hacemos hospitalario o ambulatorio, si el paciente requiere un lavado y debridamiento, si requiere drenaje, el manejo antibiótico, mejorar la circulación y la amputación en caso de que sea necesario. La prevención primaria es evitar la lesión, la secundaria evitar la progresión y la terciaria evitar la amputación o ya, si esto se llegó, ya el manejo de la discapacidad, las prótesis, la rehabilitación y todas estas cosas. Cuando yo tengo un paciente con pie diabético, muchas veces lo único que pensamos es en la úlcera y en la infección, pero como ya dijimos, detrás de eso hay el trauma, la neuropatía y la vasculopatía. Por ende, entonces nosotros tenemos que evaluar los pulsos para saber si hay una adecuada perfusión, descartar la isquemia como la causa primaria, luego viene la valoración neurológica para ver si el trastorno es neurológico, y esto es lo que ha llevado a que el paciente haga una deformidad, un mal apoyo y se esté dando entonces todo el problema del pie diabético. Entonces, fundamentales, no solo la infección, sino cómo está la circulación y cómo está la inervación de esos pacientes, cómo está la respuesta neurológica, porque generalmente se conjugan todas en el pie diabético. Por eso muchas veces, y algunos lo han visto, el paciente llega con una úlcera y un absceso y una estripa para sacarle y el paciente ni de mosquea, porque ya la sensibilidad está perdida. Entonces, evaluar la parte vascular con los pies fríos, si tiene claudicación, si tiene dolor en reposo, los signos clínicos con la palidez, etc. Los neurológicos con la sensibilidad que ya dijimos, las alteraciones biomecánicas con el cambio de la forma del pie, la deformidad articular, ver la presencia de traumas y sobre todo traumas repetidos por calzado, por todas estas cosas, y ya los cambios por la infección. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Esto sería un pie diabético tipo 1 cuando es la ulcerita superficial o la erosión, tipo 2 cuando ya hay compromiso del tejido celular subcutáneo, tipo 3 que ya es una lesión mucho más avanzada, ya se ve hasta el fondo, donde probablemente ya hay compromiso óseo, tipo 4 donde ya hay una gangrena localizada y el tipo 5 donde ya hay una gangrena más extensa. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con este tipo de pacientes? Cuando ya tenemos la lesión. Entonces, si nosotros vamos a definir, ¿hospitalizamos o no hospitalizamos? Va a depender de qué. No solamente de la lesión, sino de cuál es el soporte y el apoyo que puede tener este paciente. Muy probablemente, si nosotros tenemos una lesión tipo 1, y tenemos un paciente que tenga un buen apoyo familiar y que podamos asegurarle un control, muy probablemente este paciente con agua y jabón en la casa, bien cuidadito, sale controlado. Entonces probablemente este no lo tendríamos que hospitalizar. De aquí para allá, todos los pacientes se deberían hospitalizar y darles tratamiento hospitalario porque van a requerir manejo con antibióticos parenterales, lavado y debridamiento. Y aquí hay una cosa importante que yo se la señalé, que lo extraje de alguna conferencia de hace mucho tiempo que daba
no un internista ni endocrinólogo, sino un ortopedista que manejaba prediabético. Y él decía que uno debe ser tan conservador como se pueda y tan agresivo cuando se deba. ¿Por qué? Cuando uno tiene una lesión de estas, e incluso la fase inicial de esta lesión, uno puede ser lavado, debridamiento, darse tiempo, todas esas cosas. Pero cuando uno ya tiene una necrosis establecida, o en este caso, ampútelo, porque si no, ahí es donde se viene el famoso síndrome del salchichón, que empiezan cortando aquí, después aquí, después aquí, después aquí, y siguen para arriba. Eso se llama el síndrome del salchichón. ¿No han comido salchichón? Uno compra una barra así, empieza a pedir, y la come toda. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí lo que teníamos con diabetes. Oigo. Preguntas, comentarios, chistes, anécdotas. Nada. Todo muy bien, excelente. Dime. Si tenemos un paciente con una neuropatía del sarcoma ¿es posible que no se tenga? Depende, no. Si es solamente la artropatía, usted no lo tiene por qué amputar. Usted lo que tiene que hacer es buscar la forma, desde el punto de vista de fisioterapia o desde el punto de vista de ortopedia, cómo puede mejorarle la estabilidad de ese paciente, pero no es de amputación. Cuando usted ya tiene un compromiso con infección, con úlcera, con gangrena, sí, lo más probable es que lo tenga que amputar. ¿Qué más? Yo que no había tenido la plancha, ¿alguna otra pregunta? Manuela, pregunté pues, porque aquí sí no habla. Claro, cuando ve el curita y sí. Muy bien, entonces vamos a entrar al otro tema que hace parte de lo que veníamos hablando, que son los temas de endocrinología. Y vamos a hacer un panorama desde la hipófisis y vamos a ir bajando hasta terminar. Pues vamos a ir bajando hasta las suprarrenales y después volvemos a subir hasta la tiroides para dejarla al final. La diabetes hace parte también de todo este sistema endocrino porque es una enfermedad endocrina, solo que la hicimos con una connotación aparte y le dedicamos más tiempo por la importancia que tiene desde el punto de vista de incidencia, prevalencia y de todas las cosas. Aquí simplemente vamos a recordar, entonces, cuando nosotros estamos enfocando trastornos endocrinológicos debemos recordar cómo funciona este eje desde el sistema nervioso central, con el hipotálamo, con la hipófisis, la liberación de todas las hormonas que van a ser el estímulo a las glándulas periféricas. En ese caso vamos a tener la tiroides, las suprarrenales y todo eso para que produzcan las diferentes hormonas que son las que van a hacer el efecto en los diferentes tejidos. Y entonces aquí debemos orientarnos que las cosas son al revés de como uno pensaría. Pues si todo esto arranca de aquí, aquí debería ser lo primario. O sea, las alteraciones primarias de una glándula deberían partir de aquí. No es así. Cuando yo hablo de una alteración primaria de una glándula es porque la afección está en esa glándula. Por eso, cuando hablamos de un hipotiroidismo primario es porque la afección es de acá de la tiroides. Cuando hablamos de un hipotiroidismo secundario o terciario es porque la afección está acá. Entonces, cuando hablamos de todo lo que está en el sistema nervioso central, hipófisis y hipotálamo es secundario, terciario o central. ¿Listo? Y cuando hablamos ya de las glándulas efectoras periféricas es el trastorno primario. Partimos de eso. Segundo, partimos de cómo funciona todo el eje. Factores liberadores, factores estimulantes que van sobre las glándulas para que las glándulas ya produzcan las diferentes hormonas. En el caso de la tiroides, la T4, la T3, fundamentalmente T4 menos T3, en el caso de las suprarrenales, catecolaminas, todas estas cosas, etc. Y que hay una retroalimentación que se hace. Cuando hay suficiente cantidad de las hormonas periféricas, se manda una señal negativa para que los estimulantes a nivel del sistema nervioso central disminuyan la producción. Y en caso contrario, cuando hace falta la hormona a nivel periférico, se da una señal para que en el sistema nervioso central se aumente el estímulo a esas glándulas periféricas para que se produzcan.
Entonces partimos desde todo este sistema con las diferentes secreciones que van a ir estimulando las demás glándulas para la producción de las hormonas que van a ser las efectoras. Y entonces empezamos, no vamos a hablar de los trastornos del hipotálamo y eso porque son mucho menos frecuentes y eso generalmente sucede en los pacientes que tienen tumores o que tuvieron traumas severos, etc. O que tienen alguna condición congénita, que es todavía más raro, que eso se ve en los monstruos chiquiticos esos. Entonces vamos a empezar a hablar de la hipófisis y cuando nosotros tenemos que hablar de la hipófisis hablamos de que podemos tener una hiperfunción de la hipófisis, es decir, que se produzcan más de las sustancias que produce la hipófisis. Entonces vamos a tener un aumento de la TSH que nos va a producir un hipertiroidismo de origen central. ¿Por qué? Porque la hipófisis produce más TSH, o sea que produce más gasolina y le dice a la tiroides, vea, arranque a trabajar pues que es que estoy acelerado. De hecho el hipertiroideo está acelerado. O puede tener aumento de la prolactina y es los famosos síndromes de amenorrea, galactorrea que vemos en las mujeres. O podemos tener el aumento de la ACTH, de la hormona adrenocorticotrópica, y entonces esto nos va a dar la enfermedad de Cushing. Entonces ahí empezamos. La enfermedad de Cushing, el origen es central, que es distinto al síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing son todos, pero la enfermedad de Cushing es de origen central, usualmente por un adenoma hipoficial. Y también podemos tener el aumento de la hormona del crecimiento, entonces en los niños vamos a tener gigantismo, o en los adultos, cuando se desarrolla en la etapa adulta, vamos a tener la acromegalia. Anteriormente, para diagnosticar acromegalia, ¿qué hacíamos? Mirábamos la cédula. Ya no podemos porque las cédulas son nuevas, entonces ya todo el que es acromegálico se quedaba acromegálico en la foto. En cambio, en la cédula, cuando lo sacaban, el adulto a los 18 años sacaba la cédula, se veía así todo chiquitico. En cambio, cuando ya le daba la acromegalia, se veía todo cabezón, grande. Entonces uno comparaba con la cédula y veía cómo cambiaba. Y cuando hablamos de un hipopituitarismo o de una hipofunción de la glándula hipófisis, vamos a tener que puede ser parcial o puede ser total. Podemos tener una deficiencia total, que es lo que se llama un panhipopituitarismo. Que eso sucede en algunas situaciones, en algunas personas que nacen con el famoso síndrome de la silla vacía, no es la silla esa que hay en un periódico por ahí, sino la silla turca vacía, tienen este problema, un panhipopituitarismo. Lo mismo que los pacientes que tienen un adenoma muy grande y los tienen que operar y les sacan la hipófisis, quedan con un hipopituitarismo. O en el famoso síndrome de Sheehan o la enfermedad de Sheehan, que le da a las mujeres embarazadas en el parto cuando tienen sangrados importantes, hacen un hipopituitarismo. Entonces, cuando es todo, un panhipopituitarismo, pero podemos tener también hipopituitarismo por deficiencias parciales. Las manifestaciones clínicas de los trastornos hipofisiales van a depender de qué? De la etiología. Es decir, ¿qué le esté produciendo el problema a nivel de la hipófisis? Probablemente si fue una paciente, como vamos a utilizar el famoso síndrome de Sheehan, que tuvo un síndrome de Sheehan, esta paciente lo que va a expresar son las deficiencias de las hormonas de las glándulas periféricas. Entonces va a ser hipotiroidea, no va a poder alimentar a sus bebés, no va a volver a menstruar porque se acaban todos los estímulos de las glándulas periféricas, ¿cierto? En cambio, si es un paciente que tiene un adenoma en la hipófisis, está creciendo, entonces el paciente va a tener, además de las alteraciones hormonales, cefalea, puede tener vómito, un síndrome de hipertensión endocraniana, diplopia, amaurosis, cualquiera de esas cosas que ya comprometen por la compresión que está haciendo la masa. Entonces, dependiendo de la etiología, se van a presentar los síntomas y los signos de esas situaciones. En las etiologías del hipopituitarismo, ¿qué tenemos? Los tumores hipotalámicos y los hipofisiarios. Dentro de estos son los más frecuentes los adenomas hipofisiarios. Algunas anomalías congénitas, como les dije, trastornos vasculares como el síndrome de Sheehan o la apoplejía hipofisiaria, al paciente también le puede dar un SB que deje sin circulación la hipófisis. Infecciones poco frecuentes pero pueden existir, y algunas otras enfermedades más raras como granulomas, idiopáticas o agentes físicos como la radiación que se hace en estos pacientes porque tengan alguna neoplasia. Hasta ahí vamos bien. Una nota con el síndrome de Sheehan. Entonces, el síndrome de Sheehan, ¿por qué sucede?
Porque durante el embarazo la hipófisis se crece, pero el aporte vascular a esa hipófisis no se crece en la misma medida en que se crece el tamaño. Entonces, cuando estas mujeres tienen una hemorragia posparto o en el intraparto importante, hacen una hipotensión y para ese tejido que estaba tan grande se le baja la suplencia de sangre y se hace una isquemia y una necrosis de la glándula. Estos pacientes se pueden descubrir incluso tardíamente, a veces se descubren ya con el paso de los años, y esto era muy usual anteriormente porque las viejitas o las muchachas, las de ahora, empiezan la producción muy temprano. Las de antes también empezaban la producción muy temprano, pero la cerraban más tardía, ¿cierto? Por eso las familias antioqueñas el promedio de hijos era de 11 y llegaban a 18 y todas las cosas. Entonces, generalmente esto sucedía con los partos avanzados en el último parto. Es que no volví a alimentar al bebé y no volví a menstruar, pero no más. Pero las otras deficiencias iban haciendo mucho más larvadas. Entonces ya los viejitos llegaban, ya era cuando estaban hipotiroideos y no los podían parar ni de la cama. Entonces uno empezaba a devolverse en el tiempo a preguntarles, ¿cuándo fue su último parto? ¿Usted alimentó al bebé? No, no le pude dar pecho, no volvió a menstruar. Ahí se configuraba todo el síndrome de Schill. ¿Cómo se tratan estos pacientes? Se les trata el hipotiroidismo, se les debe dar corticoides y en algunos casos mineralocorticoides, además de los corticoides, y si todavía pues están en una etapa joven, reproductiva, pues se les da toda la suplencia hormonal que requiera desde el punto de vista de las hormonas femeninas. Y si es un hombre, obviamente la hormona masculina. Entramos, y ahorita vamos a hablar una cosa importante, cuando hablemos de hipotiroidismo, de que a veces antes de empezar la suplencia tiroidea a estos pacientes hay que darles esteroides, corticoides. ¿Por qué? Porque el paciente hipotiroideo en un hipotiroidismo severo avanzado, en un coma mixedematoso, ¿cómo tiene el metabolismo? Apagado, todo lo tiene en bajo. Usted le empieza a dar hormonas tiroideas y le sube el metabolismo. Si este paciente ha estado mucho tiempo en eso, tiene un hipopituitarismo, ¿con qué responde al estrés? Si no hay esteroides, si no hay corticoides circulando. Entonces, paciente, usted le mejora la tiroides, pero le pegan un susto y se muere. No tiene cómo responder. Bueno, entonces vamos a entrar con el otro que es la enfermedad o el síndrome de Cushing y hablamos de la enfermedad. Cuando hablamos del el cortisol, tenemos que hablar del aumento, la disminución del cortisol, entonces vamos a hablar de hipercortisolismo o hipocortisolismo. Cuando hablamos del síndrome de Cushing, hablamos de que puede ser endógeno o exógeno. ¿Cuál es la principal causa de síndrome de Cushing en el mundo? El exógeno, el consumo de esteroides. Los esteroides que se les dan a los pacientes que tienen enfermedades inmunológicas, inflamatorias crónicas, o los que se los toman pues para sacar músculo y todas estas cosas. Y después tenemos el endógeno. Entonces, lo primero que yo tengo que saber cuando tengo sospecha de un síndrome de Cushing, preguntarle al paciente usted qué está tomando, para descartar el Cushing exógeno. En el endógeno entonces vamos a tener dos tipos, el que es dependiente de la producción de ACTH, que ahí es donde verdaderamente tenemos la enfermedad de Cushing, que es aquí arriba, pero también podemos tener secreción ectópica de ACTH, y el que es independiente de la ACTH, que tiene que ver con ¿qué? Con una alteración ya en la glándula suprarrenal. Entonces aquí, en este Cushing que deriva de alteración directa de la glándula suprarrenal, por un tumor, por una hiperplasia adrenal, por una hiperplasia nodular adrenal, es el que es independiente de ACTH. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por el otro lado tenemos la insuficiencia, y tenemos la insuficiencia suprarrenal secundaria cuando afecta a nivel de la hipófisis, y la primaria cuando se afecta directamente la glándula, que es la famosa enfermedad de Addison, de la cual vamos a hablar ahora. Entonces aquí tenemos el síndrome de Cushing. Ustedes ya lo han leído, se define como un conjunto de signos y síntomas secundarios al exceso de glucocorticoides. Eso lo tenemos claro, y ustedes saben que es la fase de luna llena, que le puede dar hirsutismo, acné, el cuello de búfalo, las estrías violáceas, etc. El síndrome de Cushing endógeno, óigase bien, es la secreción de glucocorticoides a nivel suprarrenal. ¿Porque hay un estímulo de arriba o porque la glándula es autónoma?
Entonces tenemos el que es ACTH independiente, que es el que llamamos hipercortisolismo primario. La afección está en la glándula suprarrenal. Entonces tenemos tumores de la suprarrenal, los adenomas, carcinomas, hiperplasia, bien sea macronodular o la micronodular. Ahí es. Entonces, síndrome de Cushing primario es o tiene un tumor en la glándula o tiene una hiperplasia de la glándula. Y este es independiente. ¿Por qué? ¿Cómo encontraríamos nosotros la ACTH si se la midiéramos en un paciente de este? ¿Cómo la encontraríamos? Disminuida. Disminuida. Acuérdense del biofeedback que hablamos. Si hay mucho cortisol, le da la señal negativa a la hipófisis y de frene que no me mande más corticotropina, que yo ya estoy produciendo bastante. Entonces, por eso se llama ACTH independiente. No es la ACTH la que está haciendo que se produzca más. En cambio, el que es dependiente de ACTH, que es el hipercortisolismo de aquí, secundario, tenemos la enfermedad de Cushing. Esa es la verdadera enfermedad de Cushing, la que se produce aquí en la hipófisis, y el 80%, 90% obedecen a una adenoma hipoficial. La secreción ectópica de ACTH, ¿por qué? Un tumor de otro órgano, y dentro de los más frecuentes están los carcinomas de pulmón. Producen ACTH. Recuerden que los carcinomas pueden producir una cantidad de sustancias que tienen la misma acción de muchas hormonas o incluso de factores procoagulantes. Aquí se presenta. Y el síndrome de secreción ectópica de corticotropina lo obedece a muchas otras, puede haber otras alteraciones, granulomatosas, etcétera, etcétera. Y el exógeno, que es por la administración de corticotropina. Muy bien. Entonces aquí vemos síndrome de Cushing, exógeno o endógeno, ya vimos los endógenos, dependiente de ACTH o independiente de ACTH y las causas. ¿Qué hacemos? Cuando yo tengo la sospecha clínica, ya dijimos, lo primero, descartar consumo de glucocorticoides. Lo segundo, confirmar que los signos y los síntomas sean por un hipercortisolismo y después confirmar el síndrome de Cushing. La primera prueba de estudio para el diagnóstico del síndrome de Cushing debe tener como finalidad confirmar la presencia de hipercortisolismo. ¿Qué tenemos que hacer? Medir el cortisol. Lo que pasa es que acuerden que el cortisol tiene muchas variaciones por el ritmo circadiano y todas esas cosas, entonces ha sido difícil estandarizar. Debemos excluir el uso de glucocorticoides exógenos y a continuación evaluar la existencia del síndrome de Cushing utilizando al menos 2 de las siguientes pruebas para el cortisol. Entonces, ¿qué tenemos? Medir un cortisol libre en orina. Se recoge toda la orina y se mide el cortisol, y para uno tener ese valor debe tener 2 mediciones. Si usted tiene 2 mediciones que le den por encima del nivel, ese paciente tiene un hipercortisolismo. Podemos utilizar la valoración del cortisol en saliva, medida en la noche, también 2 determinaciones. Aquí debemos tener y confirmar. O le hacemos la prueba de supresión con dexametasona, 1 miligramo un día y 2 miligramos en 48 horas y miramos a ver si se suprime o no. O sea, medimos el cortisol, le damos la dexametasona, como es un esteroide se debe suprimir la producción y miramos a ver. Cortisol en suero a la medianoche y también hacer la prueba de dexametasona y corticotropina. Entonces ahí tenemos fundamentalmente cortisol libre en orina y cortisol en saliva, que aquí se utiliza muy poquito, y la prueba de supresión con dexametasona, que se puede hacer en una fase con 1 miligramo la noche anterior o en 48 horas con 2 miligramos, cualquiera de esas. Pero recuerden que debemos tener 2 pruebas alteradas para hacer el diagnóstico. Estas son las prevalencias de las relativas causas de síndrome de Cushing. Miren, síndrome de Cushing dependiente de corticotropina es el 80% y dentro de ellos la principal es la enfermedad de Cushing, 68%. Pues el síndrome de Cushing es más frecuente, el que es dependiente de corticotropina, y dentro de esos la enfermedad de Cushing es la más importante. Y la secreción ectópica, que se ve menos frecuente, pero que también podemos encontrar, sobre todo en pacientes con tumores, como les decía. Los signos y los síntomas, ya hemos visto todo esto, ya ustedes se lo saben: intolerancia a los carbohidratos, hipertensión, además de los signos clínicos, etc. Entonces lo mismo,
síndrome de Cushing, confirmamos el exceso de glucocorticoides. Si es exógeno, pues entonces ya sabemos para dónde vamos. Si es endógeno, entonces debemos empezar a buscar si es de arriba o de abajo. Si es una enfermedad de Cushing, alrededor del 70%, es un tumor hiperficiario y generalmente es un adenoma. 15% obedecen a un ectópico, que es producción ectópica de ACTH. Aquí están todos estos tumores: pulmón, tumor carcinoide, feocromocitoma, páncreas, etc. Y ya tenemos el síndrome de Cushing suprarrenal, que obedece a producción a nivel de la glándula suprarrenal por un tumor o por una hiperplasia de la glándula. Esta es la clínica, como ya habíamos dicho. A veces se destacan algunos sobre los otros cuando ya lleva toda la expresión de todas las fases cuchingoides, entonces ya es mucho más fácil. Hay que tener en cuenta que no todos llegan pues con el fenotipo cuchingoide, sino que podemos sospecharlo con otras alteraciones. Una alteración de la glucosa, una hipertensión secundaria pueden ser la fase inicial de una manifestación de este. Muy bien. Entonces, cuando sospechamos el exceso de cortisol, excluimos la administración de cortisol exógeno y ya vamos a determinar la medición. Hay que tener por lo menos 2 o más pruebas alteradas para poder hacer el diagnóstico. ¿Listo? Y ahí empezamos a buscar. Cuando ya confirmamos de que hay un exceso en la producción de cortisol, entonces comenzamos a buscar. Síndrome de Cushing, necesitamos saber si es dependiente de ACTH o independiente de ACTH. Si es dependiente de ACTH, o está aquí o tiene un tumor que me lo esté produciendo. Si es independiente de ACTH, está en las suprarrenales. Si es un tumor, pues es una hiperplasia. Entonces ya, después de determinar... ¿Cómo buscas el tejido del tomo? ¿Cómo buscas el adenoma? Resonancia, tomografía, todo. Esos pacientes, si usted... Cuando usted tiene un síndrome de Cushing, ACTH, o sea que la ACTH está aumentada y tiene el cortisol aumentado, ¿qué le toca a usted? Buscar cuál es la primera causa. Adenoma hipoficiario. Entonces, ¿para dónde se fue? Tomografía de silla turca, o lo que es hoy mandatorio y lo que está más recomendado, resonancia magnética de silla turca. Encontró el adenoma ahí estaba, entonces ya programe su tratamiento. Resulta que ahí no hay adenoma y no hay nada, empieza a rastrear, a buscar. Que el paciente es un gran fumador, búsquele en pulmón, que ahí debe tener su cosa. Entonces ya uno arranca a buscar qué tener. Primera fase del diagnóstico: cortisol libre en orina, supresión con dexametasona, ya después viene toda la otra supresión que les dije y buscamos ya lo que les decía. Entonces aquí ya entramos resonancia magnética de hipófisis y todo lo que vamos a requerir para poder hacer el diagnóstico. Lo mismo, ¿cierto? Dependiente de ACTH, independiente de ACTH. Esto es una repetición de la repetida, ¿cierto? 80% del conocimiento es saber dónde está e irlo a buscar. Y la otra parte es repetir y repetir y repetir. Muy bien. Entramos ya a la otra parte y es entonces a los trastornos a nivel de la suprarrenal. Aquí tenemos el mismo eje: hipotálamo, hipófisis, glándulas suprarrenales, y en las glándulas suprarrenales sabemos que encontramos corteza y médula, y que en la médula se producen adrenalina, noradrenalina, dopamina, que van a actuar más sobre el sistema nervioso autónomo y todo eso, y en la corteza se producen las hormonas esteroideas, cortisol, corticosterona, aldosterona y desoxicorticosterona, que tienen que ver con toda la función glucocorticoide y con algunos de los caracteres sexuales secundarios. Pues tenemos lo mismo. ¿Qué hacen todas estas hormonas de la corteza suprarrenal? Regular la actividad electrolítica. Por eso es que en las hipofunciones vamos a tener trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo por los mineralocorticoides. Tenemos que participan en la formación de proteínas, en la respuesta inmune, en la formación de la glucosa, específicamente los glucocorticoides, y también en las características sexuales secundarias. Entonces ahí tenemos insuficiencia córtico-suprarrenal. Ya no vamos a hablar del hipercortisolismo porque ya lo dijimos, ¿cierto? Vamos a hablar de la insuficiencia córtico-suprarrenal. El mismo eje. Entonces tenemos la secundaria, la que arranca de acá. Tenemos tumor hipoficiario, infecciones a nivel del sistema nervioso central como la tuberculosis o la micosis, infiltrativas, vasculares como el Chiham y la supresión del ojo.
Y tenemos la primaria, que es la verdadera enfermedad de Addison, que ustedes la mencionan mucho, todas las cosas que anteriormente se presentaba con alguna frecuencia, generalmente causada por tuberculosis, y era un reto a veces para el diagnóstico. Se debe a que una destrucción anatómica de la glándula tiroides, que puede ser autoinmune, quirúrgica, por una infección, y como les decía, la tuberculosis es muy importante, una hemorragia. Por eso muchas veces en la meningococcemia se mueren los pacientes, porque hacen una insuficiencia suprarrenal aguda, abrupta, se necrosan las suprarrenales y chao. También existen los pacientes con enfermedades críticas en unidades de cuidados intensivos, donde la insuficiencia suprarrenal es importante en estos casos. Y alteración en la producción hormonal, por hiperplasia adrenal congénita, inhibidores enzimáticos o agentes citotóxicos. Entonces todo esto de aquí es lo que llamamos insuficiencia suprarrenal primaria. En la clínica, ¿qué encontramos? Vamos a tener por la deficiencia del cortisol, debilidad, anorexia, disminución de peso, artralgia, mialgia, hipotensión. Podemos tener hipoglucemia en algunos casos, anemia leve, normocítica normocrómica, linfocitosis relativa. Podemos tener una eosinopenia moderada. Por la deficiencia de los mineralocorticoides, hipotensión ortostática, muy frecuente en algunos viejitos que se empiezan a tener mareos, hipotensión, síncope, náuseas, dolor abdominal, deseo de sal constante, como una pica, como en los pacientes anémicos. Vamos a encontrar que esos pacientes tienen hiponatremia e hipercalemia, hipocloremia, disminución del bicarbonato e hipercalcemia. Por la elevación de la ACTH primaria vamos a tener hiperpigmentación de la piel y de la glucosa. En la insuficiencia adrenal secundaria no se observa hiperpigmentación. En la secundaria no se observa hiperpigmentación. En la primaria sí. O sea que en la verdadera enfermedad de Addison es donde nos empezamos a ver hiperpigmentados y oscuritos. ¿Listo? El diagnóstico se hace en 3 pasos: demostrar la secreción inapropiada de cortisol, es decir, medir el cortisol, determinar si la deficiencia de cortisol nuevamente es dependiente o independiente de ACTH, y evaluar la secreción de mineralocorticoides si el paciente tiene una deficiencia de ACTH. Y luego buscamos la causa que sea tratable, si es una tuberculosis, un tumor o alguna cosa de eso. Entonces, aquí tenemos otra vez cómo se hace el eje para determinar si está elevada la ACTH o no. ¿Qué es lo que tenemos? Medimos el cortisol basal. Si está por debajo de 3,5 microgramos por decilitro, decimos que hay una insuficiencia suprarrenal. Si la ACTH está aumentada, es una insuficiencia suprarrenal primaria. Por lo mismo que estábamos diciendo ahora, por el mismo eje. Si la glándula suprarrenal no está produciendo adecuadamente las hormonas, la señal que le manda la hipófisis es produzca más ACTH. Entonces en la primaria vamos a tener una ACTH aumentada. En la que es secundaria, la ACTH también va a estar disminuida. En la primaria hay hiperpigmentación, en la secundaria no. Esto es todo lo mismo que les acabo de mencionar. Y entramos a una de las cosas importantes y serias de la insuficiencia suprarrenal, que son las crisis de Addison o las crisis addisonianas. Es una insuficiencia de la suprarrenal donde hay insuficiencia de mineralocorticoides. Entonces vamos a tener hiperpotasemia e hiponatremia. Y vamos a tener una deflexión de volumen plasmático. Estos pacientes son débiles, no se pueden ni parar de la cama. ¿Qué hay que hacerles? Reponerles líquido. Y hay que darles líquidos y hay que darles destroza, porque acuérdense que como los glucocorticoides están bajitos, la glucosa también está bajita. Si el paciente no tiene diagnóstico previo, se arranca con dexametasona en bolo de 4 miligramos. Si el paciente tiene diagnóstico conocido, le podemos dar dexametasona o hidrocortisona, lo que tengamos. En la situación urgente, no hace falta reponerle los mineralocorticoides, a no ser que el paciente ya esté con una insuficiencia conocida y tenga un potasio elevado. Y ahora es un problema, porque es que los mineralocorticoides solos es un problema conseguirlos. Los mineralocorticoides son la fludrocortisona, que a veces aquí no se consigue. Anteriormente había un compuesto que llamaba deltaflorene, yo no sé, no lo volvieron a sacar. Pero en los crónicos que tienen una insuficiencia suprarrenal importante, hay que darles no solamente glucocorticoides como la prednisona, cortisona y todo eso, sino que hay que darle mineralocorticoides como son la fludrocortisona.
La terapia de reemplazo, entonces, como les dije, se da con hidrocortisona, con prednisona, ya esto es tratamiento continuo, y se debe dar la fluorocortisona para la sustitución de los mineralocorticoides. Cuando ese paciente con una insuficiencia suprarrenal vaya a ser sometido a un estrés o tenga una enfermedad aguda o lo vayan a operar, hay que aumentarle la dosis para que puedan responder a ese estrés, porque si no, como les digo, los mata el susto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Yo creo que en 10 minuticos hacemos una pausa, ¿sí? Bueno. Aquí vamos a hablar de otro de los temas que se ha hecho de moda en el estudio de las glándulas periféricas, y no solamente lo vemos acá, sino en la tiroides, solo que en la tiroides hablamos del famoso nódulo tiroideo, y en la glándula suprarrenal, como no la podemos tocar, hablamos del incidentaloma. ¿Listo? Yo se los traigo porque es importante. Cuando uno tiene un hipercortisolismo o una adición, pues uno entra a buscar dónde está el problema, y si uno se encuentra una masa en la suprarrenal, dice, ahí está el problema, es un adenoma, entonces porque lo está buscando. Pero en estos casos es que usted se encuentra en las suprarrenales, se encuentra algún nódulo, alguna masa que usted no estaba buscando. Al paciente le hicieron una tomografía porque tenía una diarrea crónica o porque tenía un dolor abdominal crónico, y lo que le encontraron fue, ve, en la suprarrenal se ve este nódulo. Eso es lo que se llama un incidentaloma. Entonces, cuando uno va a estudiar estos hallazgos que, como les digo, son incidentales dentro de un estudio por otra cosa, uno tiene que empezar a plantearse, bueno, ¿cuál es la historia clínica del paciente? ¿Este paciente tiene algún trastorno hormonal que me esté explicando por el hallazgo de ese nódulo o esa masa que encontré en la suprarrenal? ¿Sí o no? Si yo no tengo nada, entonces tengo que empezar a hacer el estudio hormonal. El estudio hormonal es medirle cortisol, catecolaminas, metanefrinas, todo lo que producen las suprarrenales, para ver si ese nódulo es funcional o no. Si ese estudio hormonal es positivo, yo debo hacer un test de confirmación autónoma de esa masa, y si es positivo es porque ese nódulo es funcional, que me está produciendo un exceso de hormonas, me está produciendo clínica y es para cirugía. Si el estudio hormonal es negativo, entonces ahí viene lo que uno se plantea, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Qué hace uno cuando le encuentran una cosa que no debería estar ahí, que uno no debería tener? No me preocupa, ¿cierto? ¿Qué hago con eso? Puede ser un tumor, es benigno, es maligno, ¿qué va a pasar? ¿Crece o no crece? Entonces ahí viene lo otro. Entonces, anteriormente era un complique porque no se tenían estudios sobre esto. Bueno, ¿y qué hacemos en nódulo? Entonces empezaron a hacer protocolos de estudio y se empezó a definir como el tamaño era algo importante en ellos. El tamaño descrito por imágenes, especialmente por tomografía o resonancia, no por ecografía. La ecografía normal que hacemos de abdomen no es un buen examen de las suprarrenales, porque las suprarrenales están para allá atrás, son retro y no se ven adecuadamente. Entonces, dependiendo de los hallazgos tomográficos, se empieza a catalogar. Entonces, ¿qué dicen? Vean, si esa masita que usted encontró en la suprarrenal es muy chiquita, menos de 4 centímetros, y el paciente no tiene nada, observe, no le haga nada. Si quiere, hagan un control en 1 año, en 2 años, y mire a ver, así como cuando hablábamos del nódulo pulmonar, dependiendo de la clínica y dependiendo del tamaño, usted le va a hacer seguimiento. Si usted le hace seguimiento 1 año, 2 años y no ha cambiado, déjelo quieto. Si el tamaño está entre 4 y 6, entonces dependiendo de las características radiológicas, que son las que les va a describir el radiólogo. Estos son unidades de intensidad que miden en las imágenes por tomografía. Entonces le dice, si esas unidades son por encima de 10 unidades Hansfield, lavado con contraste, menos del 50%, todas estas cosas, si sigue siendo sospechoso, si esta intensidad es mayor de 10, para cirugía. Si es un tamaño medio, pero lo que me describe el radiólogo es que mire, la intensidad de captación está por encima de las 10 unidades Hansfield, el paciente es mejor que lo lleve a cirugía. Si está por debajo de eso, usted lo puede dejar en observación. Y si el tamaño es muy grande, por encima de 6, así. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros tenemos que buscar en un incidentaloma? Pues lo mismo que acabamos de hablar. Los síntomas de un Cushing, o de un feocromocitoma, o de un aldosteronismo primario, o de un carcinoma adrenal, o si es una metástasis.
También puede ser benignos, que es lo mismo que les decía ahora según las unidades Hansfield. Muy bien. Esta es la misma cosa pues para hablarles de lo que se está produciendo en la aldosterona, la enzima convertidora de angiotensina y todas estas cosas. Y aquí vamos a mencionar dentro de esas incidentalomas algunas etiologías, como son el hiperaldosteronismo primario. El hiperaldosteronismo primario la mayoría de las veces está o por una hiperplasia bilateral de suprarrenales, que lo vimos ahorita, estas causas de hipercortisolismo independiente de ACTH, o porque tengan un adenoma productor de aldosterona. Esas son las principales causas. ¿Cómo sospechamos un hiperaldosteronismo primario? Hipertensos con hipopotasemia, y sobre todo cuando estemos sospechando una hipertensión secundaria, por debajo de los 32 años, por encima de los 50 años, o los hipertensos ya conocidos que no se controlan. Por eso es que muchas veces se recomienda, cuando yo estoy en esas fases frente a un paciente hipertenso, yo le debería pedir un ionograma antes de empezar el tratamiento, porque es que entonces le empiezan hidroclorotiazida, pues va a haber un trastorno del potasio, o le empiezan un IECA o un ARA2 y también va a retener potasio. Entonces se debería hacer el estudio antes para confirmar si ese paciente tiene una hipopotasemia no inducida por los medicamentos. Hipertensos resistentes, incidentaloma asociado a hipertensión, paciente que le hicieron y le encontraron la masita y el paciente tiene una hipertensión que no hemos controlado, ese paciente puede tener un hiperaldosteronismo. Y ya los que hablábamos de la hipertensión secundaria. Y los síntomas que van a depender de la hipertensión y los síntomas que no dependen de la hipertensión sino de trastornos metabólicos, como son todos estos por el desequilibrio hidroelectrolítico que se produce. Entonces, si yo tengo una hipertensión, busco el potasio. Si el potasio está por debajo de 3.6, considero una hipertensión con hipocalemia, entonces empiezo a buscarle la secreción de potasio. Si yo tengo todo esto confirmado, empiezo a medir niveles de renina. Si tengo esto confirmado, ya entro a buscar con imágenes a ver si se trata de un adenoma o no. La otra causa de incidentalomas o de tumores a nivel de suprarrenal son los feocromocitomas, que son muy poco frecuentes y que también aparecen en nuevos casos de hipertensiones secundarias o hipertensiones episódicas sin crisis, que se acompañan de síntomas como sudoración, flushing, diarrea y todas estas cosas. Entonces, cuando yo tengo una cosa de estas, debo empezar a buscarle el feocromocitoma. ¿Cómo hacemos? Pedimos catecolaminas en orina 24 horas, metanefrinas, ácido vanilmandélico, todas estas cosas, y ya después pasamos a las imágenes para confirmar. Hacemos el diagnóstico por medición de catecolaminas, ácido vanilmandélico, metanefrinas, buscamos la localización por imágenes, hacemos los cuidados preoperatorios, luego llevamos a la intervención, exploración y resección, y si es metastásico recurrente, ya el tratamiento con todos los antihipertensivos y con lo que podamos ofrecerle a los pacientes. Listo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Vamos en suprarrenales, ya vamos a brincarle otra vez para arriba para la tiroides. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Muchas? ¿O ninguna? Listo, entonces hagamos una pausa y seguimos.